Muy bien. ¿Se recuerdan, jóvenes, que nosotros en la clase anterior estábamos viendo lo relativo a la compraventa y veíamos algunas cuestiones especiales que se van a aplicar, como cuáles eran las obligaciones previas, que ahí veíamos que teníamos que tener pues el título de propiedad, teníamos que contar con los documentos de identificación de cada uno de los comparecientes, teníamos que tener el pago el recibo del pago del YUSI, ¿verdad? Para poder establecer que ya se encuentra pagado dicho impuesto. Luego veíamos que también hay algunas obligaciones posteriores, dentro de las cuales está la emisión del testimonio. En el testimonio o primer testimonio, como le llaman algunos también, ahí en este testimonio se debe hacer constar el pago de los impuestos a los que está afecto el contrato de compraventa. Y veíamos de que el contrato de compraventa va a estar afecto al IVA, 12% cuando es la primera compraventa que se está realizando del bien, y va a estar afecta al 3%, de acuerdo con la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, en la segunda y subsiguientes compraventas que se hagan. Aunque para ser específico, la ley establece segundas y subsiguientes transmisiones de dominio, ¿verdad? Y lo deja abierta como para las demás transmisiones de dominio también. Pero vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, veíamos también que existe, y ese testimonio o primer testimonio es el que vamos a inscribir en el registro de la propiedad para hacer constar la transmisión de dominio del bien, y ese testimonio ya debidamente inscrito en el registro de la propiedad con la razón del registro es el que le vamos a entregar al comprador para que pueda hacer valer su derecho de propiedad, ¿verdad? Para hacer constar su derecho de propiedad. Al presentar este testimonio en el registro, se recuerdan, tenemos que pagar también el arancel, los honorarios del registro, de acuerdo al arancel del mismo, 160 por inscripción, más establece unos 50 por cada 1000 quetzales, ¿verdad? Que establezca el negocio. Y se va a cobrar por cada una de las transacciones. O sea, por ejemplo, si yo en un contrato de compraventa, yo comprara 3 bienes, por ejemplo, que eso se puede, esos 3 bienes, cada una de las inscripciones va a pagar su respectivo arancel del registro, sus honorarios del registro. ¿Qué más? Tenemos la obligación de emitir el testimonio especial. ¿Se recuerdan que es la copia que tenemos que enviar al Archivo General de Protocolos? Porque ellos se quedan con una copia de todos los instrumentos que nosotros emitimos dentro del protocolo. Y en este testimonio especial es que nosotros vamos a pagar el impuesto notarial, ¿verdad? Que es un impuesto de timbre notarial, y en el caso de la compra-venta, por ser de valor determinado, pues va a ser un 2 por millar del valor de la compra-venta hasta un máximo de 300 quetzales, o sea, de 50,000 quetzales, de 150,000 quetzales en adelante, se va a pagar los mismos 300 quetzales. Ahí ya no va a incrementarse más ese impuesto. Y vimos los fundamentos legales de cada uno de los impuestos. Bien, esto, jóvenes, nos sirve como base. Ah, bueno, y luego vimos qué debe contener cada una de las cláusulas de la compraventa. Entonces veíamos que en la primera cláusula básicamente lo que se hace es que se describe el bien, ¿verdad? El vendedor manifiesta que es legítimo propietario del bien, identifica el bien, ahí se tiene que identificar con el registro de la propiedad, digamos, el número de finca, folio y libro en que se encuentra inscrito en el registro de la propiedad, y tenemos que establecer que las medidas y colindancias son las de la primera inscripción de dominio. No es necesario hacer de nuevo la descripción de las medidas y colindancias porque esas ya quedan establecidas desde la primera inscripción. Ahorita vamos a ver en las modalidades que vamos a ver a continuación, existe la compraventa de fracción y la desmembración para sí mismo, que ahí como se van a crear fincas nuevas, esa va a ser una primera inscripción de dominio. Entonces ahí sí tenemos que identificar nosotros cada una de las medidas y colindancias de las mismas. Entonces, en la cláusula segunda establecíamos que el vendedor manifestaba que quería vender el bien al comprador y el precio por el cual lo estaba vendiendo. Y el vendedor aceptaba la venta que se le hacía y aceptaba pagar el precio e indicaba la forma en que se está pagando el precio o que se va a pagar el precio.
En la siguiente cláusula estaba el saneamiento y en la siguiente cláusula teníamos ya la aceptación general de la compraventa. Básicamente, esta es como que una forma general de realizar la compraventa y ahorita basados en esta vamos a realizar algunas modalidades de compraventa que son como las más comunes. Básicamente, jóvenes, vamos a ir cambiando una cláusula, que va a ser la cláusula segunda, perdón, ¿verdad? Y en algunos casos vamos a agregar una cláusula extra, ¿verdad? O sea, digamos, vamos a correr la cláusula de saneamiento para la cuarta y en la número 3, ahí vamos a agregar una cláusula extra. Por ejemplo, en el caso de la garantía hipotecaria. Entonces, la idea es de que vamos a tomar como base esta compraventa que hicimos y solo cambiando alguna de las cláusulas la vamos a ir convirtiendo en otras modalidades de compraventa, ¿verdad? Esto, como les decía, para que ustedes no tengan la necesidad de aprenderse de memoria toda la escritura, sino que ustedes ya tienen una estructura básica y solo van a ir cambiando algunas de las cláusulas para ir convirtiéndola en otras escrituras. Bien. Para el efecto jóvenes, entonces les voy a compartir la pantalla en este momento. Y aquí tenemos ya la presentación. Bien. Básicamente la primera que tenemos es la compraventa con reserva de dominio. Esta compraventa, jóvenes, por motivos de conveniencia para los contratantes, ya es muy poco usada, pero la ley aún la regula y el programa de estudios también lo regula. Entonces tenemos que aprenderla, ¿verdad? Esta reserva de dominio, ¿se recuerdan cuando la vimos? Esta es una modalidad que se utiliza cuando la compraventa es a plazos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a pactar que la compraventa no se va a pagar al contado en un solo pago, sino que se van a realizar pagos periódicos. Esos pagos periódicos, jóvenes, depende de lo que pacten las personas. O sea, digamos, hay algunas personas que pactan pagos periódicos, digamos, compran una casa en 4 pagos. Pero hay personas, lo más normal, digamos, es de que cuando se realiza una compraventa de una casa a plazos, se deben constituir plazos largos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años en algunos casos, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de lo que pacten cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es de que nosotros estamos pactando que la compraventa no se va a realizar al contado, no va a ser un pago único, sino que se van a realizar diferentes pagos periódicos. Lo normal es de que haya un enganche, digamos que se dé una cantidad a razón de enganche y se quede otra cantidad que va a ser motivo del crédito. Otro motivo por el que ya no se usa mucho este tipo de, o esta modalidad de compraventa, jóvenes, es de que es muy común ahora que los créditos para compraventa de vivienda se realizan por medio de transacciones bancarias. O sea, les explico, antes, digamos, en los años 90 para atrás, lo normal era que las empresas inmobiliarias financiaban la compraventa. O sea, digamos, ustedes iban a una inmobiliaria a comprar una casa y era la misma inmobiliaria quien realizaba el financiamiento. O muchas veces no era una inmobiliaria, sino que era el propietario de la casa, una persona particular, y esa misma persona era quien realizaba el financiamiento de la casa. Entonces, esta persona solía, el propietario, reservarse el derecho de usufructo. Ahora eso ya no es tan común, ahora es muy común, digamos, antes era muy difícil obtener créditos bancarios. Ahora estos créditos bancarios se han ido facilitando mucho las formas de constituirlo e incluso ahora ya las mismas inmobiliarias o las mismas desarrolladoras, según sea el caso, tienen acuerdos con los bancos para que los bancos den el financiamiento. Digamos, yo trabajé en una inmobiliaria y yo me acuerdo que el banco GIT Continental era quien les daba el crédito para desarrollar el negocio, para desarrollar el edificio, desarrollar la notificación, lo que fuera, o el centro comercial, depende de lo que fueran a construir. Y luego, cuando llegaba el momento de vender las casas, como digamos, el banco financió la construcción del proyecto. Entonces, cada vez que se vendía una casa, era el banco quien financiaba la casa.
y con eso el banco iba pagando el crédito original que se había cometido. Entonces, ya las personas se quedaban como deudores directos del banco, porque el banco era quien financiaba también las compraventas de las casas ya realizadas a los particulares. Entonces, llegamos ya en esta modalidad, ya no tiene mucho sentido la reserva de dominio, ¿verdad? Porque ya no va a ser el propietario de la casa quien va a realizar el financiamiento, sino que lo hace el banco. Entonces, se utiliza más comúnmente la garantía hipotecaria, ¿verdad? Pero bien, la compraventa entonces con reserva de dominio, plazos con reserva de dominio, como la está financiando el propietario de la casa, él se puede reservar el dominio para garantizar el cumplimiento de la obligación, básicamente. Entonces, la cláusula primera quedaría básicamente igual que la compraventa, ¿verdad? En la cláusula primera, el vendedor manifiesta, ¿verdad? Que es legítimo propietario del bien y procede a describir el bien. Y luego procede a acreditar la propiedad del bien. ¿Cómo la acredita? Con el título de propiedad. Describimos el título de propiedad. Y debemos de indicar también de que el bien tiene las medidas y colindancias establecidas en la primera inscripción de dominio. Entonces va a quedar exactamente igual la primera cláusula, ¿verdad? De la compraventa. La segunda cláusula, esta es la que va a cambiar. Acá en esta cláusula manifiesta el vendedor, ¿verdad? Que es su voluntad vender el bien al comprador. Pero manifiesta que la compra-venta se va a realizar a plazos, ¿verdad? Y que se reserva el dominio del bien. ¿Estamos bien? Y luego la persona debe describir cuáles son las estipulaciones que van a regir al contrato. Por ejemplo, yo aquí les puse algunos ejemplos. Debemos establecer el plazo, el interés, cuántas van a ser las cuotas periódicas, ¿verdad? Cuáles van a ser los periodos de pago y cuál va a ser el lugar o el modo de pago en que se va a realizar el pago. Acá a mí se me pasó, yo no les puse, por ejemplo, aquí se debe colocar también si va a haber un enganche. Aquí debemos colocar de cuánto va a ser el enganche. ¿Estamos bien? Y luego el comprador debe aceptar cada una de las cláusulas o de las estipulaciones que rigen la compra-venta y debe aceptar que la compra-venta se realice con reserva de dominio. Él de esto lo debe aceptar de forma expresa. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo quedaría más o menos esta cláusula segunda? Manifiesta el vendedor que es su voluntad vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador. ¿Estamos bien? Por el precio de 200,000 quetzales. Asimismo, manifiesta que la compra-venta se realizará a plazos de acuerdo con las estipulaciones que a continuación se describen. Motivo por el cual se reserva el dominio del bien objeto del presente contrato. Entonces, miren ahí lo que está haciendo él es que manifiesta que se está reservando el dominio. Y luego nosotros tenemos que establecer cuáles son las estipulaciones que van a regir la compra-venta a plazos. Entonces, luego ahí podemos manifestar. Y la compra-venta se regirá por las siguientes estipulaciones. Y luego abrimos, literal A, enganche. El comprador pagará al vendedor en este acto un enganche de 75,000 quetzales. Y acá debemos de indicar cómo se ha pagado el enganche. Si ese enganche se pagó en cheque, si se pagó por medio de un depósito en cuenta, ¿verdad? Si se pagó en efectivo ya por la cantidad tendría que haber bancarización, ¿va, jóvenes? Entonces podríamos pagarlo efectivo, pero depositándolo en una cuenta de banco, ¿verdad? Porque pues las leyes fiscales establecen, ¿verdad? Que a partir de los 30,000 quetzales debe existir bancarización. O sea, se debe hacer la transacción incluyendo a un banco, ¿verdad? Entonces, cheque de caja, depósito en cuenta, transacción electrónica, de cualquier forma, pero que esté involucrado un banco. ¿Estamos bien?
Y a su vez el banco está obligado a reportar esas actividades, perdón, a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos que establecer ahí, por ejemplo, primero, el enganche. Ya establecimos el precio. Ahora de ese precio, ¿cuánto se va a pagar en enganche? Debemos establecer el plazo, ¿verdad? Aquí depende de lo que pacten las personas, ¿verdad? El presente contrato, para el presente contrato regirá un plazo de 25 años. O regirá un plazo de 10 años. O regirá un plazo de 1 año, por ejemplo. ¿Estamos bien? Luego tenemos que, solo si me permiten. Para puré. Bien. Permítanme, jóvenes, que solo quiero. Ahí está. Hay alguien con su micrófono encendido. Entonces lo estaba apagando, pero tuve que salirme de compartir la pantalla para poderlo quitar. Bien, entonces, luego se debe establecer el interés. Acá, jóvenes, también depende mucho de lo que las partes hayan pactado, ¿verdad? Por ejemplo, lo más normal debería de ser que se pacte un interés sobre saldo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un interés sobre saldo? Que el interés se va a cobrar sobre la parte que ustedes deben. Entonces, conforme ustedes vayan pagando, la idea es de que ese interés, que la cantidad del interés va a ser el mismo, pero como va bajando el capital, debería de ir bajando la cuota de interés. Entonces, con esta modalidad de interés, digamos, las cuotas les van a ir bajando. Supongamos que ustedes pactaron una compraventa a 15 años, entonces ahí por el año 5 ya la cuota les va a empezar a bajar y así les va a ir bajando poco a poco y al final, digamos, ya las últimas cuotas van a ser mucho menores a las cuotas que ustedes estaban pagando originalmente. Porque, digamos, cuando se pacta este tipo de interés regularmente, casi todo lo que se paga es interés en las primeras cuotas, ¿verdad? Y conforme va bajando, entonces ya va pagándose más cuota que interés. Hay otra forma que se llama interés consolidado. ¿Sí, José Humberto? Sí, hay dos tipos de intereses, la cuota nivelada, que es Sí, fija, una la cuota consolidada. donde al inicio se paga más interés y al final pues se va incrementando el capital. Y la Exacto. cuota sobre capital, o sobre saldo de capital, ya, que ahí sí le va disminuyendo la cuota mensual, ¿no? Al Exacto. inicio se paga lógicamente más intereses, pero a medida que va amortizando más capital, se va pagando menos intereses. Exacto, se va reduciendo, ¿verdad? Entonces, como decía José Humberto, tenemos esta modalidad sobre capital y también tenemos la de interés consolidado. En el consolidado lo que pasa es de que ahí se fija una cuota fija, valga la redundancia. Se establece una cuota, que en esa cuota ya está incluido el capital y el interés que ustedes van a pagar durante toda la obligación. Entonces aquí, digamos, durante los 15 años, ustedes van a pagar la misma cuota, ¿verdad? Al final, obviamente, pues va a ser lo mismo. Ustedes van a pagar la cantidad de intereses y el capital en total. Solo cambia la forma en que lo van a pactar. Hay algunos, digamos, tipos de intereses que ya son un poquito menos beneficiosos, que les cobran, bueno, que pueden pactar capitalización de intereses, ¿verdad, jóvenes? Esto es cuando ustedes no pagan, entonces el interés se le suma al capital de la obligación, ¿verdad? Estas ya son formas un poquito más desfavorables para el comprador y más favorables para el vendedor, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es de que acá ustedes van a pactar el tipo de intereses eh, que, que, que pacten las partes. Digamos, yo participé una vez en una negociación
que las partes, fíjense que pactaron un interés LIBOR. Cuando yo llegué a la reunión y cuando escuché, ¿verdad? Se pacta un interés LIBOR. Yo me quedé así como que, ¿esto qué es, va? Tuve que ir, meterme al internet, investigar qué era el interés LIBOR. Entonces, al final yo descubrí que es una tasa de interés que se maneja en Europa, que está definida por el sistema bancario europeo. Pero con la libre negociación nosotros podemos establecer ese tipo de intereses también. Entonces, esto es bien poco común, jóvenes, es la única vez que yo vi ese tipo de interés. Pero lo que les quiero decir es de que ustedes, o las partes más bien, van a ser libres de pactar el pago de intereses de la forma establecida. Incluso podrían las partes pactar que no se van a cobrar intereses. ¿Va? Así de buena onda que él me está financiando la casa y no me va a cobrar intereses. Puede ser, pero para pactar que no se van a pagar intereses sí lo tienen que establecer ustedes claramente en el contrato. Entonces, van a establecer de cuánto es el interés y cuál es la modalidad del interés que se va a pagar. Por ejemplo, para el presente contrato se establece una tasa de interés del 8% anual sobre saldos, ¿verdad? Entonces, esa es la modalidad aquella que les decía yo, que ustedes les va a ir bajando. Cada vez que ustedes van pagando las cuotas, les va a ir bajando la cantidad de interés, porque va a ser sobre el saldo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen que describir ustedes el tipo de interés. Luego les puse acá el ejemplo de las cuotas periódicas. Acá lo que tenemos que describir es de cuánto a cuánto van a ascender cada una de las cuotas periódicas. Entonces, esto va a depender de el tipo de interés que hayamos pactado, ¿verdad? Porque se recuerdan, si pactamos, digamos, un interés consolidado, las cuotas nos van a quedar iguales. Pero si fuera un interés sobre saldo, entonces las cuotas pueden ir variando conforme el tiempo. Entonces aquí vamos a indicar a cuánto van a ascender cada una de las cuotas periódicas y vamos a indicar también cuál va a ser el periodo de pago. Esto es importante, jóvenes, porque nosotros podemos pactar. Lo normal es que se realicen pagos mensuales. Y lo normal es de que, digamos, cuando son los meses de pago de bono 14 y de aguinaldo, algunos acostumbran a poner cuota doble. Entonces, todo eso lo tienen que determinar ustedes en el contrato, ¿verdad? Entonces, determinar que el pago va a ser mensual y que el pago se realizará dentro de los primeros 5 días de cada mes calendario. ¿Estamos bien? Entonces, ahí ustedes tienen que indicar cuál es el periodo de pago. Si el pago va a ser trimestral, entonces ustedes van a indicar de que el pago se va a realizar de forma trimestral. Lo mismo se va a hacer de forma anual. Y por último, ustedes tienen que establecer cuál va a ser el lugar de pago, en dónde se va a realizar el pago. Es muy común que se coloquen las oficinas del acreedor, digamos, ¿verdad? Las oficinas del acreedor, pero también podría pactarse porque se va a realizar por medio de un pago en una cuenta de banco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos que establecer nosotros en la cláusula segunda de la compraventa a plazos con reserva de dominio, ¿verdad? Manifiesta el vendedor que es su voluntad de vender el bien identificado en la cláusula anterior al comprador, ¿verdad? Por un precio de 250,000 quetzales. Asimismo, manifiesta que en virtud de que la presente compraventa será pagada a plazos, se reserva el dominio del bien objeto del presente contrato. Y el mismo se regirá por las estipulaciones siguientes. El presente contrato tendrá un plazo de 25 años. Interés. A mí me gusta irles poniendo literales y le voy poniendo título. Hacia el literal B es de los intereses, yo le pongo ahí interés. Entonces, manifiestan los otorgantes que la presente compraventa regirá por un interés del 8% anual sobre saldo. ¿Estamos bien? Luego tenemos que establecer el periodo de pago, ¿verdad? Las cuotas establecidas deberán ser pagadas dentro de los primeros 5 días de cada mes calendario, por medio de depósito en la cuenta número
ponemos el número de cuenta, propiedad del acreedor o del vendedor sería en este caso. ¿Estamos bien? Si va a haber alguna penalización, por ejemplo, lo podemos poner acá de una vez. Por ejemplo, de que hay una cláusula de indemnización, lo podemos poner acá de una vez. O si vamos a pactar intereses moratorios que se van a cobrar al momento de incumplir la obligación, acá lo vamos a poner de una vez en todas las estipulaciones. Luego, el comprador debe aceptar la compraventa con reserva de dominio que se le hace y todas las estipulaciones que rigen la misma. Entonces acá él básicamente está aceptando de que acepta el precio, acepta el plazo de la compraventa, acepta las amortizaciones periódicas, acepta pagar una cantidad determinada de enganche, acepta los intereses, acepta los periodos y los lugares y el lugar de pago. Entonces, básicamente, él va a aceptar todas las estipulaciones del presente contrato. La cláusula tercera, jóvenes, va a quedar igual que en la compraventa. Acá el vendedor tiene que manifestar que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan aceptar los derechos del comprador. Y en la cláusula cuarta, también es igual a la compraventa, esta va a ser una cláusula de aceptación, ¿verdad? En la cual ambas partes van a aceptar la totalidad del contrato, ¿verdad? Acá, jóvenes, puede ir variando, esta compraventa va a poder ir variando de acuerdo a las estipulaciones que vayan pactando en cada contrato en particular, ¿verdad? Digamos, eso fue solo como un ejemplo de qué es lo que puede llevar. Pero depende de lo que las partes vayan pactando, pueden ir agregando o quitando algunos literales en esta cláusula. Bien. La garantía hipotecaria, jóvenes. La compraventa, ¿hay alguna duda con la reserva de dominio antes de pasar a la garantía hipotecaria? No, Lic. Perfecto. Esta compraventa con garantía hipotecaria, jóvenes, también, esta es un poquito más común. De hecho, es mucho más común que la anterior. Regularmente, cuando ustedes realicen una compraventa a plazos, este va a ser el tipo de garantía que van a realizar, ¿verdad? Ya sea que haya sido financiada por medio de un banco, entonces la hipoteca se va a constituir a favor del banco, o puede darse el caso también de que la persona que les está vendiendo la casa, en el caso de que sea un particular, sea quien les vaya a financiar la casa. Y en este caso, entonces, la garantía hipotecaria se debe reservar o se debe constituir a favor de esta persona, ¿verdad? Básicamente, jóvenes, la cláusula primera va a ser igual que en la compraventa. Acá lo que vamos a hacer es describir el bien, manifiesta el vendedor que es propietario del bien, describe el bien e indica cuáles son los datos de inscripción en el registro y que las medidas y colindancias son las de la primera inscripción de dominio. En la segunda cláusula, esta va a ser prácticamente igual a la segunda cláusula que vimos anteriormente. Acá el vendedor manifiesta que es su voluntad vender el bien al comprador, debe manifestar cuál va a ser el precio de la compraventa y que este va a ser pagado a plazos. Solo que a diferencia del anterior, en vez de reservarse el dominio, se establece que será constituida una garantía hipotecaria para garantizar el cumplimiento de la obligación. ¿Estamos bien? Luego tiene que describir cuáles son las estipulaciones que van a regir la compraventa a plazos. Al igual que en la anterior, vamos a establecer el plazo, el tipo de interés, cuáles son las cuotas periódicas que se van a pagar, cuáles son los periodos de pago, cuál es el lugar de pago, y vamos a establecer también si existe o no existe una cantidad que se haya pagado con concepto de enganche. ¿Estamos bien? Básicamente, esta parte va a ser igual que la anterior. El comprador debe aceptar la compraventa con garantía hipotecaria que se está realizando y las estipulaciones de la misma. En este sentido, jóvenes, esta va a ser exactamente igual que la anterior, solo con este pequeño cambio de que tenemos que indicar de que no se está reservando el dominio, sino que se va a constituir una garantía hipotecaria.
Pero acá debemos agregar una cláusula tercera. Porque, digamos, en la cláusula anterior se estaba realizando la compraventa. El vendedor le estaba vendiendo al comprador. Entonces, ahora el comprador, que ya es el propietario del bien, él es el que debe constituir la garantía hipotecaria a favor del vendedor. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Cláusula tercera, y a mí me gusta ponerle título ahí, de la hipoteca o de la garantía hipotecaria. Entonces, básicamente acá lo que debe hacer el comprador es que debe constituir una garantía a favor del vendedor. Entonces, podemos indicar nosotros, manifiesta el comprador que para garantizar el cumplimiento de la presente obligación, constituye garantía hipotecaria sobre el bien objeto del presente contrato a favor del vendedor. ¿Estamos bien? Y luego tiene que declarar el vendedor. Acá, jóvenes, él tiene que hacer una aceptación expresa de la constitución de la hipoteca, ¿verdad? Porque la hipoteca, se recuerdan que debe aceptarse, la constitución se debe aceptar de forma expresa. Entonces, el vendedor manifiesta que acepta de forma expresa, la hipoteca que se constituye a su favor, ¿verdad? Entonces, y asimismo el vendedor manifiesta de forma expresa que acepta la hipoteca que se constituye a su favor. Algunos le ponen que por este acto se constituye a su favor, ¿verdad? Como ustedes quieran. Lo importante es que ustedes hagan constar que el vendedor está aceptando expresamente o de forma expresa, tienen que poner esa palabra, la constitución de la hipoteca que se está haciendo a su favor. Entonces, miren, ¿cómo quedaría la cláusula? El comprador o manifiesta el comprador que para garantizar el cumplimiento de la presente obligación, constituye garantía hipotecaria sobre el bien objeto del presente contrato a favor de el vendedor. Y asimismo, el vendedor manifiesta de forma expresa que acepta la hipoteca constituida a su favor o que se constituye a su favor. ¿Estamos bien? ¿Podríamos, jóvenes, les pregunto, constituir hipoteca sobre otro bien que es de mi propiedad también? Digamos, yo le voy a comprar una casa a Mónica, pero para garantizar, a plazos, obviamente, ¿verdad? Le voy a comprar una casa a plazos a Mónica, pero para garantizar el cumplimiento de esa obligación, yo no constituyo la garantía hipotecaria sobre esta casa, sino que la constituyo sobre otra casa que también es de mi propiedad. ¿Podríamos hacerlo? Sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Podríamos constituir, digamos, la garantía hipotecaria sobre un bien que le pertenece a otra persona. Obviamente que esa persona acepte expresamente constituirlo. También se puede. Un tercero puede garantizar la obligación, ¿verdad? En este caso debería comparecer también ese tercero en la escritura y manifestar que para garantizar la obligación que se está constituyendo a mi favor, él presenta esa garantía hipotecaria. Por darles un ejemplo, yo voy a realizar la compraventa, pero la garantía hipotecaria la constituye mi esposa sobre un bien que es propiedad de ella. ¿Podría hacerlo? Sí, Sí. se puede, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Entonces, lo importante es de que acá se debe constituir que, o sea, se debe establecer que quien está constituyendo la hipoteca es el propietario del bien. Entonces, digamos, si fuera un tercero
quien va a constituir la hipoteca, tenemos que indicar que ese bien le pertenece a esa persona y tenemos que describir también el bien con todos sus datos de registro. ¿Estamos bien? Eso lo tendríamos que agregar. Entonces, básicamente, pero sí se puede, jóvenes, sí se puede, ya sea constituir hipoteca sobre otro bien que es de mi propiedad o sobre un bien que es propiedad de un tercero, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, cumpla con todos los requisitos para la constitución de dicha hipoteca. ¿Estamos claros con la constitución de la hipoteca, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bien. Todo está claro, licenciado. Sí, Keila. Que todo estaba claro. Gracias. Solo, disculpe, dijo que se podía constituir hipoteca sobre un bien que sea de nuestra propiedad y el otro, ¿qué dijo? O se puede constituir también sobre un bien que es propiedad de un tercero. Pero obviamente la constitución de la hipoteca la tiene que hacer ese tercero, ¿verdad? Que era lo que les decía yo. Yo le voy a comprar un bien a Mónica y para garantizar el pago de ese bien, yo lo garantizo con un bien, con otro bien que le pertenece a mi esposa, digamos. Entonces, en este caso, mi esposa debería de comparecer también en la escritura y manifestar de forma expresa que desea constituir hipoteca sobre ese bien para garantizar la obligación que yo estoy contrayendo. ¿Estamos bien? Ah, ya. Ya. Bien. La cláusula cuarta, jóvenes, esta es la cláusula de saneamiento. En esta cláusula igual el vendedor debe manifestar que sobre el bien objeto del presente contrato no existen anotaciones, gravámenes o limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador. Si hubiera, por ejemplo, algún gravamen, por ejemplo, que ese bien estuviera grabado con una hipoteca o que estuviera grabado con un embargo, o si el bien tuviera una servidumbre, entonces se recuerdan, se tiene que hacer constar que existe ese bien. ¿Verdad? Manifiesta el vendedor que sobre el bien objeto del presente contrato existe un gravamen, ¿verdad? De embargo, y debemos de colocar los datos del embargo, el cual está inscrito en el registro de la propiedad bajo el número, folio y libro, tal de derechos reales, ¿verdad? Y luego manifestamos que aparte de ese no existen otros gravámenes que puedan afectar los derechos del comprador. Y luego la cláusula quinta, jóvenes, aquí viene una cláusula de aceptación que ya es la aceptación general de la escritura, ¿verdad? Muchos me preguntan, mire, Licky, ¿podríamos no poner la aceptación de la hipoteca en la cláusula tercera y ponerla ya aquí al final? Sí, podríamos, pero tenemos que manifestar que se está aceptando expresamente la hipoteca. Entonces, lo pondríamos aquí al final. Cláusula quinta, aceptación. Va, manifiesta el vendedor que acepta de forma expresa la hipoteca que se constituye a su favor y asimismo manifiestan ambos comparecientes que aceptan el total contenido del presente contrato. ¿Verdad? Sí lo podríamos hacer junto en la última cláusula, pero a mí en lo personal me gusta más poner la aceptación de la hipoteca cuando se constituye la hipoteca y al final ya poner una aceptación de toda la escritura. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con la compraventa con garantía hipotecaria, jóvenes? Bien. Platiquemos entonces de la compraventa de fracción. ¿Qué es lo que sucede en la compraventa de fracción, jóvenes? Yo soy propietario de un bien y yo quiero vender, pero no quiero vender todo el bien, sino que solo quiero vender una porción de ese bien. ¿Estamos bien? Entonces, esto es muy común, ¿verdad, jóvenes? Yo soy dueño de una finca y le quiero vender la mitad de la finca o una cuarta parte de la finca a otra persona y yo lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, pero tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Básicamente, las obligaciones previas van a ser las mismas de la compraventa, pero tenemos que agregar dos. Una, que es el plano, ¿verdad? Y la otra es la autorización municipal. Entonces, cuando yo voy a realizar una compraventa de fracción,
la municipalidad respectiva me tiene que autorizar. Y para esto hay que tomar en cuenta, jóvenes, que cada una de las municipalidades tiene diferentes criterios para la desmembración de fracciones. O sea, algunos, lo que varía son las medidas. Algunos, por ejemplo, tienen una medida mínima de 150 metros cuadrados, otra de 200. Entonces, depende de cada uno. Entonces, tienen que ver la municipalidad, depende de la municipalidad donde se encuentre el bien. Ustedes tienen que averiguar cuáles son las reglas o los reglamentos que se van a aplicar para dicha autorización. Si por cuestiones de la medida de la desmembración, la municipalidad no nos da la autorización municipal, entonces ahorita vamos a ver cuál es la salida que tenemos que hacer. Que básicamente es hacer una desmembración para sí mismo y después, ya constituida la finca nueva, ya la podemos vender sin necesidad de autorización municipal. Entonces, pero para la compraventa de fracción necesitamos tener un plano y una autorización municipal. El plano, jóvenes, lo normal es que el plano debe de ser autorizado por un ingeniero o por un arquitecto. Aunque hay algunos casos de excepción que se puede también establecer por un medidor empírico, pero ustedes manéjenlo como que el plano tiene que ser por un ingeniero, ¿verdad? Como regla general. Como les digo, hay algunos casos de excepción, pero lo normal es de que sea realizado por un ingeniero. Bien. La cláusula primera, jóvenes, va a quedar igual que la compraventa. Acá el vendedor tiene que manifestar que es legítimo propietario del bien objeto del presente contrato y describir el bien, perdón. Debe describir el bien, debe indicar sus datos de inscripción en el registro de la propiedad, número de finca, folio y libro, y debe establecer que las medidas y colindancias son las de la primera inscripción de dominio y debe acreditar la propiedad, ya sea con el testimonio respectivo o con la certificación del registro de la propiedad. Básicamente es igual a la compraventa. Ahora, en la cláusula segunda, aquí empieza a cambiar un poquito la situación, porque en la cláusula segunda, lo que sucede es de que el vendedor manifiesta que es su voluntad vender, pero no la totalidad del bien, sino que es su voluntad vender una fracción del bien y debe de indicar una fracción de qué área es, ¿verdad? Tiene que indicar el área. Entonces, por ejemplo, decide vender una fracción de 250 metros cuadrados. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos que indicar cuál va a ser el precio de la compraventa también, ¿va? Por un precio de 100,000 quetzales, la cual tiene las medidas y colindancias siguientes. Y acá, jóvenes, como esta es una primera inscripción de dominio, ¿verdad? Nosotros teníamos el bien que identificamos en la primera cláusula, es lo que se llama la finca matriz. Y de esa finca matriz nosotros vamos a desmembrar una finca nueva, que va a ser esa fracción. Esa fracción va a tener un número de finca, folio y libro nuevo. Por lo tanto, va a ser una primera inscripción de dominio. Eso nos obliga a que nosotros tenemos que establecer todas las medidas y colindancias del bien. ¿Se recuerdan? Ay, permítanme, voy a alcanzar mi código civil. Cuando ustedes, jóvenes, sí se ubican en el libro del registro de la propiedad, Dios, ya estoy fuera de forma yo con el registro de la propiedad. Bien. Ustedes, si nosotros vamos al registro de la propiedad, jóvenes, ustedes ahí van a encontrar cuáles son los requisitos de la primera inscripción de dominio. En el artículo 1131. ¿Dónde está el chat?
Artículo 1131. Este establece uno, si la finca, esto es lo que debe contener la inscripción de dominio, ¿verdad, jóvenes? Entonces establece, si la finca es rústica o urbana, su ubicación indicando el municipio y departamento en que se encuentra, área, rumbos o azimuts o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional, medidas lineales y colindancias. Su nombre y dirección, si lo tuviere. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro de la propiedad respectivo y en los planos que podrán ser realizados por ingenieros civiles, arquitectos o ingenieros agrónomos que se encuentren colegiados activos en la República de Guatemala. Y luego viene la excepción. Se exceptúan de la obligación de presentar los planos firmados por los profesionales indicados en los casos de las titulaciones supletorias o desmembraciones de fincas rústicas menores a 7,000 metros cuadrados y urbanas que se localicen en aquellas poblaciones recónditas del país en que no fuere posible localizar a uno de los profesionales indicados. Extremo que el notario deberá hacer constar en el instrumento correspondiente. Entonces, como les decía, eso es una excepción. La regla general es de que el plano debe ir firmado por un ingeniero civil, por un arquitecto o por un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Cuando se trata de fincas, por ejemplo, ¿verdad? De parcelas, haciendas, estas mediciones suelen hacerlas los ingenieros agrónomos. Ellos también están autorizados para hacerlas. Entonces, tenemos que indicar nosotros todos estos datos en la primera inscripción de dominio. Tenemos que indicar dónde está ubicado el bien, municipio y departamento. Y tenemos que indicar el área del bien. El área es la medida total del bien. Luego tenemos que identificar, establece la ley, los rumbos. Ya me perdí, aquí está. El área, los rumbos o azimuts o coordenadas geográficas. Esto, jóvenes, se refiere a al posicionamiento global del bien. Entonces, esto lo van a colocar por medio de grados, minutos y segundos, ¿verdad? Y tenemos que colocar también las medidas lineales y las colindancias del bien. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar toda esa información, jóvenes? Esa información la vamos a sacar del plano. Digamos, cuando supongamos de que este es el área total de la finca matriz y esta de acá va a ser el área que se va a desmembrar. Entonces, este plano lo va a realizar un ingeniero. El ingeniero va a establecer, digamos, cuál es la colindancia que tiene la persona al norte, cuál es la colindancia que tiene la persona al sur, al este y al oeste. Deben tomar en cuenta ustedes, jóvenes, de que una de las colindancias siempre va a quedar con la finca matriz, porque de ahí es donde se está desprendiendo el bien, ¿verdad? Y luego, ellos abajo del plano nos van a colocar un cuadrito. En ese cuadrito, nosotros vamos a tener las medidas lineales. En las medidas lineales, jóvenes, lo que ellos hacen es que ponen, digamos, esto, lo ideal sería de que los bienes tuvieran medidas exactas, ¿verdad, jóvenes? Pero muchas veces la superficie de los bienes no es regular, ¿verdad? Sube, baja, se mete, se sale. ¿Estamos bien? Entonces los ingenieros utilizan, por medio de los teodolitos, establecen puntos de referencia. Entonces ellos ponen, digamos, del punto 0 al punto 1, del punto 1 al punto 2, del punto 3 al punto 4 y así sucesivamente, cuál es la medida que hay de cada punto. Supongamos, del punto 1 del punto 0 al punto 1, 5 metros. Del punto 1 al punto 2, 10 metros. Del punto 2 al punto 3, 1 metro. Y así.
Y entonces con la suma de todos esos metros de cada uno de los puntos es de que nosotros vamos a obtener el área total del bien. Eso, como les digo, eso se los va a describir en el plano el ingeniero, acá. Y de este lado les va a poner los rumbos y los azimuts. Entonces, nosotros vamos a poner en la descripción, el área es un área total de 250 metros, ¿verdad? Con las medidas y colindancias siguientes. Entonces ponemos del punto 0 al punto 1, 10 metros. Azimut, me lo voy a inventar, 20 grados, 2 minutos, 7 segundos. Luego, del punto 1 al punto 2, 12 metros. Azimut, 23 grados, 12 minutos, 2 segundos. ¿Verdad? Y así van a ir describiendo ustedes cada uno de los puntos. Y al final vamos a establecer las colindancias. ¿Verdad? La colindancia es, al norte van a ser un total de 10 metros, por ejemplo, con el señor Juan Alfaro. Al sur, 20 metros, calle de por medio con el señor José Pérez. Al este, con Jorge Rodríguez, 25 metros. Y al oeste, con la finca matriz, 25 metros. ¿Estamos bien? Entonces así van a establecer ustedes todas las medidas. Como les digo, al momento de realizar la escritura es mucho más fácil entenderlo porque ustedes van a tener a la vista el plano respectivo. Entonces, del cuadrito que les pone el ingeniero, de ahí van a sacar ustedes todos los datos necesarios para la primera inscripción de dominio. ¿Estamos bien? Tienen que indicar que esas medidas y colindancias son de acuerdo al plano, el cual fue autorizado por el ingeniero y ponen el nombre del ingeniero. ¿Estamos bien? El nombre del ingeniero y el número de colegiado del ingeniero, eso va a constar también en el plano respectivo. ¿Estamos bien con esto, jóvenes? Y luego, el comprador debe de realizar la compra-venta de la fracción que se le hace y acepta pagar el precio e indica en la forma en que se va a pagar el precio. Por ejemplo, el precio, aquí suponemos de que va a ser pagado al contado, ¿a jóvenes? El precio de 100,000 quetzales, el cual es pagado en este mismo acto por medio de cheque de caja emitido por el Banco Industrial, número tal, de fecha tal, ¿verdad? A nombre del vendedor. Entonces tenemos que indicar la forma en que se está realizando el pago. Luego, cláusula tercera, el saneamiento, ¿verdad? El vendedor tiene que manifestar que sobre la fracción que se está vendiendo no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la otra parte y va a indicar, el notario le va a advertir sobre las responsabilidades en que va a incurrir si lo que declaró no es cierto. Y esa responsabilidad pues es la del saneamiento. Y por último, en la cláusula cuarta, aquí lo que vamos a hacer, jóvenes, es una aceptación general de todo el instrumento, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes que aceptan el presente instrumento y todas las estipulaciones del. ¿Alguna duda con la compraventa de fracción, jóvenes? No, Lick. Desmembración para sí mismo. Acá no es necesaria la autorización municipal. La autorización municipal solo va a ser necesaria cuando realizamos una compra-venta de fracción. O sea, en el mismo acto desmembramos y de una vez vendemos esa fracción. Ahora, si la desmembración la hacemos para sí mismo, entonces no necesitamos una autorización municipal. Entonces, muchas veces cuando la municipalidad no nos autoriza la compraventa por motivo del área, ¿verdad? Porque no llega a la cantidad mínima necesaria para hacer la compraventa de fracción, entonces la salida que tenemos es hacer la desmembración para sí mismo, ¿verdad? Porque en este caso no se exige la presentación de la autorización municipal, pero sí debemos de presentar un plano.
de la misma forma que la anterior, ¿verdad? La cláusula primera va a ser igual que en la compraventa, jóvenes. Aquí básicamente lo que hacemos es de que manifestamos que somos propietarios del bien, debemos describir el bien con las medidas y colindancias de la primera inscripción de dominio y debemos de indicar cuáles son los datos de inscripción del bien, número de finca, folio y libro, y acreditar la propiedad del bien objeto del contrato por medio del título de propiedad respectivo. Ahora, la cláusula segunda. En la cláusula segunda, jóvenes, acá el propietario, acá comparece solo él. Aquí no hay comprador, ¿verdad? Porque se está haciendo la desmembración para sí mismo, o sea que se va a hacer un contrato en el que solo comparece el propietario del bien. Entonces, el propietario manifiesta que es su voluntad desmembrar para sí mismo una fracción de 500 metros cuadrados, ¿verdad? La cual tiene las medidas y colindancias siguientes. Y entonces aquí tenemos que empezar a describir otra vez el área del bien, las medidas lineales del bien, los rumbos y azimuts y la colindancia del bien. Y obviamente tenemos que indicar también en qué departamento y qué municipio está ubicado el bien, porque va a ser una primera inscripción de dominio. Entonces, básicamente aquí hacemos la descripción del bien de la misma forma que lo hicimos en la escritura anterior, ¿verdad? Se describe el bien y luego debemos de indicar de que esas medidas y colindancias son de acuerdo al plano, ¿verdad? El cual fue realizado por el ingeniero civil Juan José Fernández Estrada con número de colegiado y ponemos el número de colegiado también del ingeniero. Como les digo, todos esos datos los vamos a sacar del respectivo plano. ¿Estamos bien? Entonces vamos a indicar igual, ¿verdad? Que el área total es de 500 metros. Vamos a poner las medidas lineales, que del punto 0 al punto 1, la medida es de 100 metros, que la posición geográfica o el rumbo o azimut es tal, y vamos a colocar ese número. Y así con cada uno de los puntos de referencia, y luego vamos a indicar con quién colinda al norte, con quién colinda al sur, con quién colinda al este, con quién colinda al oeste. Y deben de tomar en cuenta, jóvenes, siempre va a haber un lado con el que va a haber una calle de por medio. Puede haber uno o varios lados que den a la calle, supongamos que fuera una esquina. Y siempre va a haber un lado que va a colindar también con la finca matriz, ¿verdad? Pero como les digo, todo eso va a constar en el plano. Todo eso va a constar en el plano respectivo. En esta no hay cláusula de saneamiento. ¿Por qué? Porque no estamos transmitiéndole el bien a ninguna persona, sino que lo estamos desmembrando para sí mismos. Entonces, no hay necesidad de hacer el saneamiento. Cuando vayamos a vender esta fracción, entonces ahí vamos a hacer el saneamiento, ¿verdad? Esta desmembración para sí mismo, jóvenes, también es muy utilizada, por ejemplo, cuando una persona quiere lotificar un terreno que tiene. Entonces, la persona, acá no sería una desmembración, sino que serían un montón de desmembraciones para sí mismo. Se hace un plano en el cual constan todos los lotes que se van a hacer y las medidas y colindancias de cada uno de esos lotes. Y entonces se procede a hacer la desmembración para sí mismo de todos los lotes. Todos van a quedar a favor del mismo propietario. Lo que pasa es que van a tener una finca independiente cada uno, una finca nueva. ¿Estamos bien? Entonces, esta desmembración para sí mismo puede ser cuando ustedes van a desmembrar una porción o cuando ustedes van a desmembrar varias porciones del bien. Si el bien es lo suficientemente grande, jóvenes, ustedes lo pueden dividir en 100, en 200, en 1000 fincas diferentes, ¿verdad? Como les digo, depende del tamaño. Yo conocí una lotificación que hicieron ahí por Boca del Monte, entre Boca del Monte y Villacanales. Y esa lotificación, en la primera fase del proyecto eran más de 1000 casas, ¿verdad? Más de 1000 casas, jóvenes. Eran como que era una colonia enorme con un montón de colonias chiquitas adentro. La segunda fase eran edificios. Y la tercera fase era centro comercial y oficinas. Entonces, era enorme, jóvenes.
Como les digo ahí, digamos, solo la primera fase se hicieron más de 1000 desmembraciones. ¿Verdad? Enorme, enorme, enorme el proyecto que se realizó ahí. Bien. ¿Alguna duda con la desmembración para sí mismo? No, Lic. Bien. Pasemos a la permuta. La permuta, jóvenes, esta básicamente es cuando se realiza el cambio de dos bienes. Yo soy propietario de un bien y Mónica es propietaria de otro bien. Mónica me transmite la propiedad del bien a mí y yo le transmito la propiedad del otro bien a ella. Eso es una permuta. Cambiamos básicamente dos bienes. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para la permuta? Bien, primero, con relación a las obligaciones previas, jóvenes, son las mismas de la compraventa, pero se debe acreditar la propiedad de los dos bienes, ¿verdad? Acá comparece una persona y manifiesta que es propietario del bien y describe el bien. Y luego comparece el otro permutante y también describe el bien y manifiesta que es propietario del bien. O sea, los dos tienen que declarar sobre la propiedad del bien. Se debe acreditar la propiedad de los dos bienes, obviamente, ¿verdad? Otra cosa es, digamos, el elemento personal acá, jóvenes. Aquí no hay comprador ni vendedor, sino que aquí ambos se llaman permutantes. Entonces, aquí tenemos una situación. ¿Se acuerdan de que nosotros, para no estar llamando a las personas por su nombre, en la compraventa le llamamos a uno vendedor y al otro comprador? Pero el problema es que aquí los dos se llaman igual, permutantes. Entonces, hay dos opciones. O los tratamos a cada uno por su nombre, o les podríamos poner permutante 1 o permutante 2 o permutante B o permutante A. ¿Estamos bien? Aunque yo preferiría hacerlo con los nombres de cada uno, ¿verdad? Manifiesta el permutante Javier Alexander Romero del Valle. Y cuando me voy a referir al otro, manifiesta el permutante Edwin Leonel Lobo Chinchilla. ¿Estamos bien? Obligaciones posteriores, jóvenes, básicamente son las mismas de la compraventa. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que cuando se haga la inscripción del bien, se debe pagar el impuesto sobre ambas inscripciones. ¿Estamos bien? Mónica me va a trasladar el bien propiedad de ella a mí. Esa es una inscripción de dominio. Ahora yo le voy a trasladar el bien que es de mi propiedad de Mónica. Esa es otra inscripción de dominio. Entonces nosotros vamos a pagar impuestos sobre ambas, ¿verdad? Transacciones. Por ejemplo, si las dos son primera transmisión de dominio, entonces van a pagar IVA. Las dos pagan IVA. Pero, por ejemplo, si las dos son segundas o subsiguientes, las dos van a pagar el 3%. ¿Qué pasa si la transmisión que va a hacer Mónica es la primera, pero la que yo voy a hacer es la tercera? Entonces, la transmisión que va a hacer Mónica paga el 12% y la que yo voy a hacer paga el 3%. ¿Estamos bien? Entonces, ahí eso lo tienen que tomar ustedes en cuenta, que se van a pagar impuestos por las dos transacciones de dominio, por las dos inscripciones de dominio. Y de la misma forma, los honorarios del registro de la propiedad se van a pagar también por ambas inscripciones. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan cuándo se pagaba por cada inscripción? 160. Aquí son dos inscripciones, vamos a pagar 160 por cada una de esas inscripciones. ¿Estamos bien? Bueno. En la primera cláusula, cada uno de los permutantes debe comparecer y manifestar que es legítimo propietario de cada uno de sus respectivos bienes. ¿Estamos bien? Y cada uno debe manifestar los datos de inscripción de cada uno de los bienes. Entonces, por ejemplo, manifiesta el permutante Javier Alexander Romero del Valle que es legítimo propietario del bien identificado o del bien inscrito en el registro de la propiedad bajo la finca número 145, folio 13 del libro 23 del departamento de Guatemala, con las medidas y colindancias que constan en su primera inscripción de dominio
calidad que acredita con testimonio de la escritura pública número 23, autorizada por la notario Estela Álvarez Cruz en la ciudad de Guatemala el día 27 de septiembre de 1995. Documento que tengo a la vista, dice el notario. Y asimismo manifiesta el permutante Edwin Leonel Lobos Chinchilla, que es legítimo propietario del bien y describe el bien de la misma forma que lo hizo el otro. ¿Estamos bien? Cada uno de los otorgantes debe de describir el bien que va a permutar. ¿Estamos bien? Segunda cláusula. En la segunda cláusula, cada permutante debe manifestar que transfiere la propiedad del bien de su propiedad al otro permutante. Y asimismo, cada uno debe manifestar que acepta la permuta que se le hace. ¿Estamos bien? Entonces, manifiesta el permutante Javier Alexander Romero del Valle que es su voluntad transmitir la propiedad del bien de su propiedad identificado en la cláusula anterior a Edwin Leonel Lobos Chinchilla. Permuta que se estima en un valor de 100,000 quetzales, ¿verdad? Porque se acuerdan de que en la permuta cada permutante es comprador y vendedor de la otra parte. Entonces en las compraventas siempre hay un precio. Entonces debemos estimar el precio. Y asimismo manifiesta el permutante Edwin Leonel Lobo Chinchilla que es su voluntad permutar el bien de su propiedad escrito en la cláusula anterior a favor de Javier Alexander Romero del Valle por un valor de 100,000 quetzales. ¿Se acuerdan que si los valores no son los mismos, incluso podríamos pactar que se pague la diferencia? Pero manejémoslo ahorita como que el valor de los bienes lo vamos a estimar en el mismo valor. Entonces, miren, aquí cada uno de ellos manifiesta que es su voluntad darle al otro el bien en permuta. Y luego al final de esta cláusula, cada uno de ellos debe aceptar la permuta que se hace a su favor. Entonces ustedes pueden manifestar y manifiestan ambos otorgantes o pueden poner ambos permutantes que aceptan la permuta que se hace a su favor, ¿verdad? Ambos aceptan recíprocamente la permuta. ¿Estamos bien? Luego, en la cláusula tercera, aquí también tenemos que hacer constar el saneamiento. Pero como acá ambas partes están transmitiéndose bienes, están permutando los bienes, entonces ambos comparecientes deben de manifestar el saneamiento. Entonces, manifiesta el permutante Javier Alexander Romero del Valle que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al otro permutante. Y asimismo, el permutante Edwin Leonel Lobo Chinchilla manifiesta que sobre el bien de su propiedad objeto de la presente permuta no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al otro permutante. Y el infrescrito notario les advierte a ambos permutantes sobre las obligaciones del saneamiento en que incurrirán si lo declarado no es cierto. ¿Estamos bien? Y luego la cláusula tercera, la cláusula cuarta, perdón, esa es una cláusula de aceptación general. Aquí, en la cláusula cuarta, ambos comparecientes aceptan la totalidad del contrato. Ahorita, jóvenes, que estamos viendo esto del saneamiento, yo solo les quería hacer un comentario. Hubieron algunos exámenes que cuando me establecieron la cláusula de saneamiento, lo hicieron todo bien, a excepción de que en la primera parte me pusieron de que las personas estaban advertidas sobre las penas relativas al delito de perjurio. Entonces, en el saneamiento no hay perjurio, porque aquí no se está declarando bajo juramento, sino que aquí lo que la persona hace es que la persona sí declara que sobre el bien objeto del presente contrato no hay gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la otra.
Y el notario lo que le advierte es sobre la responsabilidad del saneamiento en que va a incurrir si lo declarado no es cierto. Pero aquí, digamos, no es necesario advertir sobre el delito de perjurio. Ahora, que podríamos nosotros ponerle ahí que eso lo está declarando bajo juramento, sí podemos, ¿verdad? No es necesario, pero sí lo podríamos hacer. Sí podríamos hacer que las partes declaren bajo juramento. En ese caso, sí tendríamos que advertirle sobre las penas relativas al delito de perjurio. Entonces, lo que les quiero decir es de que no es que esté mal, ¿verdad? Sino que no es necesario para que sea válido. Lo podemos poner, sí, ¿verdad? Pero no es obligatorio ponerlo relativo a las penas por el delito de perjurio. Mire, Bien, licenciado, y bien. se puede poner una cláusula aparte del delito específicamente de perjurio en cuestiones del valor que se le da al bien. Sí, 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 sí. Digamos, ahora se acostumbra de que todos los datos se pueden poner declarados bajo juramento. Entonces, digamos, nosotros podríamos poner de que los comparecientes declaran bajo juramento, digamos, los datos donde ellos manifiestan que son legítimos propietarios del bien, las medidas del bien, cómo acreditan la propiedad, todo eso se puede poner bajo juramento. Claro que sí se puede. Bien. Por último, jóvenes, tenemos la donación entre vivos de bienes inmuebles. La donación entre vivos básicamente es muy parecida a la compraventa. En la cláusula primera, el donante debe establecer que el bien que va a donar es de su propiedad y debe de indicar cuáles son los datos de inscripción en el registro de la propiedad del bien. Y debe acreditar la propiedad legalmente, igual que se haría en la compraventa. En la segunda cláusula, acá el donante va a declarar que es su voluntad donar el bien identificado en la cláusula anterior al donatario. Y debe de indicar en cuánto estima la donación. Aquí no hay un precio, sino que hay una estimación del valor. ¿Verdad? Y que dicha donación está estimada en un valor de 100,000 quetzales. Sobre ese valor es que se van a pagar los impuestos respectivos. ¿Estamos bien? Si nosotros vamos a poner, digamos, supongamos de que la donación fuera onerosa y le vamos a poner al donatario alguna obligación, lo deberíamos de poner aquí mismo en esta cláusula, ¿verdad? ¿Podríamos hacerlo en una cláusula aparte? Sí se puede, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer directamente en esta misma cláusula. En la cláusula tercera se va a declarar lo relativo al saneamiento. Aquí manifiesta el donante que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al donatario. Y el inscrito notario le advierte sobre las responsabilidades del saneamiento y que incurrirá si lo declarado no es cierto. Y por último, va a venir una aceptación, ¿verdad? De la donación, ¿verdad? Ambas partes realizan de forma expresa una aceptación de la donación. Otra cosa, jóvenes, que podría ser acá, que podría darse, es de que en la donación puede ser de que no comparezca el donante y el donatario, sino que solo comparezca el donante y el donatario después tenga que comparecer en otro instrumento a aceptar la donación, ¿verdad? Esto también puede darse. Pero lo normal es que comparezcan ambas partes en la donación, ¿verdad? Y de una vez el donatario acepta la donación que se hace a su favor. ¿Estamos bien? Entonces es muy parecida a la compraventa, pero van a tener que ir cambiando algunas cositas, ¿verdad? No se vende el bien, sino que el bien se da en donación o se dona. Y no hay un precio, sino que se debe estimar el valor del bien. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos con la donación entre vivos? No, listo. Bien. Entonces, jóvenes,
En este segundo bimestre sería, o esta segunda unidad, vamos a realizar más trabajos. O sea, en el mes pasado, en la unidad pasada, realizamos prácticamente un trabajo nada más. Pero en esta ocasión sí vamos a ir viendo ya trabajos semanales. Conforme vayamos viendo la redacción, vamos a ir dejando nuevos trabajos, ¿verdad? Entonces, esta semana yo les voy a publicar la nueva tarea que básicamente va a ser realizar las cláusulas que vimos. Yo les podría pedir que me realicen completas las escrituras, pero creo que en este momento yo lo que necesito es ver si ustedes aprendieron cómo se realiza cada una de las cláusulas. Entonces van a realizar en la tarea, van a realizar las 6 cláusulas que vimos a continuación, que vimos en la clase del día de hoy. Ya cuando hagamos el protocolo al final del curso, ahí sí van a tener que poner las escrituras completas, ¿verdad, joven? Pero la idea es ahorita ir viendo que ustedes hayan entendido la redacción de cada una de las cláusulas. Muchas veces yo les pregunto, ¿está claro? Y me dicen, sí, está todo claro, pero ya cuando llegue el momento de redactar, entonces ya empiezan a surgir las dudas, ¿verdad, jóvenes? Estoy a sus órdenes, si tienen alguna duda me pueden escribir o me pueden preguntar, ¿verdad? No hay ningún problema. Igual, como les dije en la tarea pasada, la idea de estas tareas es que ustedes practiquen y aprendan la redacción, ¿verdad? Yo no pretendo de que en la primera redacción que ustedes van a hacer, me van a hacer la mejor escritura del mundo o una que cumpla todos los requisitos. Si a un montón de colegas graduados y les pasan requisitos y por eso tienen que estar ampliando las escrituras. Entonces, la idea de estos jóvenes es ver, uno es medir qué tanto fue lo que ustedes entendieron en clase y dos, que ustedes practiquen, ¿verdad? Para el efecto, entonces yo sí les recomiendo, jóvenes, de que traten de redactar ustedes las cláusulas. Traten de ir redactando ustedes ya con sus propias palabras cada una de las escrituras. Se los digo porque yo pude notar que algunas de las escrituras que presentaron en el examen fueron copiadas, ¿no, jóvenes? Digamos, incluso vi alguna que hasta venía con alguna cita de pie de página por ahí, que se les pasó. Entonces, al final de cuentas, eso queda en cuestión de cada uno, ¿va, jóvenes? Lo que sí les recomiendo es de que entre más ustedes practiquen y redacten ustedes mismos las escrituras, más van a aprender, ¿verdad? Entonces, no se trata de buscar una nota, sino que de ir aprendiendo la redacción de las escrituras. Y para eso, pues les recomiendo que las vayan haciendo ustedes, no las copien. ¿Verdad? Porque pues, copiarlas es bastante fácil, especialmente con el copy-paste ahora, ¿verdad? Entonces, pero la mejor forma de aprender es practicando, ¿verdad, jóvenes? La práctica hacia el maestro, y conforme ustedes más vayan practicando las escrituras, más se les van a ir quedando. ¿Estamos bien? Licenciado, Sí, una pregunta. O sea, ahorita, o sea, lo de esta semana, la tarea que usted va a dejar, la vamos a presentar en global, o sea, todo junto, sí, con lo sí, que va. ya nos había dejado anteriormente. Sí, o sea, digamos, como no les puse plazo a la de la semana pasada, incluso podríamos ponerles el mismo plazo para que le entreguen todas juntas. Ahora no habría ningún problema. Ah, bueno, con eso tenía dudas, gracias. Y yo le quería pedir favor si puede mandar la grabación de esta clase. Es que la verdad es que sí estaba recibiendo la clase, pero estoy un poquito desvelada, entonces la verdad es que por ratitos no mucho. Muy bien, Entonces, no tenga para poder pena. escucharla, porque después, porque sí la quiero escuchar, porque le soy sincera, solo copié lo más, o sea, lo que le lograba captar, pero si no. Sí, de hecho, la clase yo espero hoy mismo subirla a YouTube y hoy mismo se las voy a estar publicando en el chat de WhatsApp. De hecho, digamos, la clase que tuve en la mañana ya está publicada. Entonces yo espero que a eso de las 2 de la tarde ya esté publicada la clase de hoy y les voy a publicar también la presentación en Classroom, porque ahorita, digamos, ya está la presentación completa. Entonces ya les voy a presentar, ya les voy a copiar también la presentación en Classroom. Para la siguiente clase, jóvenes, vamos a platicar de lo que es el mandato. De la misma forma que vimos la compraventa, vamos a ver primero la regulación del mandato y de ahí vamos a ver las formas básicas del mandato. Vamos a ver un mandato general con representación, vamos a ver un mandato general con representación en cláusula especial y vamos a ver los mandatos judiciales y vamos a ir viendo que todos estos
se pueden ir combinando. O sea, digamos, yo en un mismo mandato podría otorgar un mandato general con cláusula especial y cláusula judicial, por ejemplo, ¿verdad? Se puede. Entonces, pero vamos a ver primero toda la regulación en el Código Civil del mandato y ya viendo eso vamos a entrar a ver la redacción de cada uno de los mandatos, igual que lo hicimos con la compraventa. Igual, vamos a crear un mandato base y de ahí cambiando las cláusulas de ese mandato vamos a ir creando las otras modalidades de mandato. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, lo vamos a dejar el día de hoy hasta acá y los veo la siguiente semana. Espero para hoy en la tarde estarle publicando ya, como les digo, la grabación y las notas también, jóvenes. Que esas las Eso tengo lo que- manda a WhatsApp, ¿verdad, Lick? O sea, al grupo, lo de la grabación y las notas. Sí. Lo voy a mandar por WhatsApp. Ok, muchas gracias, Mire, la Lick. diapositiva la sube, la que tuvo. Sí, esas las voy a poner en Classroom y esas también se las puedo mandar por WhatsApp. ¿Verdad? Lo voy a mandar por las dos formas. Muchas gracias, Lick. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces espero que tengan un feliz fin de semana y que pasen una feliz tarde. Gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Tarde.